Seguimos con los siguientes sutras del 1.40 al 1.51. ¿Qué ocurre una vez hemos calmado la mente? Entonces nos dice, cuando gracias a estas prácticas la mente desarrolla el poder de mantenerse estable, tanto en relación al objeto más pequeño como al más grande, puede realmente decirse que ella se halla bajo control. Bien, tiene sentido. Cuando las modificaciones de la mente se han debilitado, Sutra 1.41, esta última se vuelve como un cristal transparente. O sea, no hay fluctuaciones y la mente se vuelve como un cristal. ¿Que qué? Y puede fácilmente adquirir las cualidades de cualquier objeto observado. Ya sea es decir, el objeto observado puede ser el observador mismo, los medios a través de los que se observa o un objeto dado, en un proceso de absorción llamado samapati. Nos está diciendo que debido a que no hay fluctuaciones, yo voy a poder poner la mente en cualquiera de estos tres elementos y ahí estar. Voy a poder darme cuenta de ese proceso de, ajá, aquí estoy yo, ese proceso de atender cuáles son los medios, los sentidos y qué es esa mente que percibe. Y finalmente, pues también puedo, en realidad, ese objeto que yo estoy observando, tener la claridad de que es ese objeto que estoy observando, pues lo tengo y no otras cosas, solo tengo ese objeto ahí en mi mente. ¿Sí? Entonces, debido a las cese de las fluctuaciones, yo puedo entonces fijarme en una de estas tres cosas. Vamos a entender un poquito más esto. Dice, uno de los tipos de absorción, es decir, el hecho de aquietar la mente, que sea un cristal transparente y que tú puedas tener este proceso de absorción de o bien el yo, o bien el proceso de observar, o bien el objeto en cuestión, uno de los tipos de esto es aquel en el que se juntan tres cosas. Una palabra, un nombre que denomina un objeto, el significado o identidad de tal objeto y el conocimiento asociado a ese objeto. A esta absorción se le conoce como Savitarka Samapati. Es decir, todo lo que vamos a explicar ahora se va a relacionar con Samadhi, con los 4 estadios de Samadhi, y aquí nos está diciendo que uno de estos tipos de absorción, en el que yo puedo fijarme en una de estas tres cosas, tiene esto. Tiene la palabra, que designa aquello, yo, si quieres, la idea de lo que es el yo, y luego todo el contenido, todo el conocimiento, toda la memoria relacionada con el yo. Esto es el primer tipo de absorción. Y este es el primer tipo que nos permite, de absorción, que nos permite empezar a conocer. No hay fluctuaciones, no hay distracciones. Me cojo a mí, o cojo mi conflicto con tal cosa, o cojo mi deseo de tal cosa, o cojo mi adicción, o cojo un elemento en el cual estoy meditando, sea el que sea, un mantra, una respiración, un etc. Y este es el primer proceso. El nombre o palabra, la idea y todo el conocimiento de memoria asociado. Luego dice, cuando la memoria o depósito de las modificaciones de la mente se purifica, la mente pareciera carecer de su propia naturaleza. Y solo el objeto que se contempla se destaca en primer plano. Este tipo de absorción se conoce como Nirvitarka Samapati. Cuando quitamos la memoria, a cualquier cosa que yo sea que esté observando, cuando quitamos la memoria, a este proceso ya no se le llama Savitarka, sino se le llama Nirvitarka Samapati. Y claro, es un proceso de desapego, es un proceso de atender, atender, atender y darte cuenta de que aquello que estás mirando tiene una serie de condicionantes, tiene una serie de conocimiento relativo, memoria, que si profundizo, pum, poco a poco cae, pierde peso. ¿Sí? Y luego nos dice, tal como estos tipos de absorción se producen con objetos densos o concretos, una persona, una situación, tal como estos tipos de absorción se producen con objetos densos y concretos, lo mismo ocurre respecto a objetos sutiles. A esto se le llama Savichara y Nirvichara Samapati. Es decir, que yo podría coger, por ejemplo, si consideramos un chakra como un elemento sutil, medito en el chakra y lo primero que voy a ver también es pues esa memoria, esa idea y esa palabra.
Pero primero voy a estar en la esfera todavía de la memoria, de lo que yo creo que es el chakra, de lo que yo creo que... Poco a poco ese proceso va a caer, la memoria va a cesar porque me voy a dar cuenta, poco a poco, a la que voy a ir observando, que eso es otra cosa. Y entonces ahí el proceso se llama Nirvichara Samapati. ¿Sí? Ve la relación, mira la relación que tiene con los 4 diferentes estadios de Samadhi, en el que vemos como poco a poco la experiencia de absorción se va centrando, se va centrando, se va centrando hasta que llego al yo. ¿Sí? Cuando llego al yo me encuentro con la identidad de la cosa. Y eso producía un cierto gozo, bienestar. Pues toda la memoria, que es lo que pesa, pues cesa. Por desapego, cesa. Por vairagya, cesa. La gama de dichos objetos, 1.45. La gama de dichos objetos sutiles se extiende hasta prakriti no manifestada. Dijimos que está purusha, ¿no? Que es esa conciencia, y que todo el escenario de juego, de lo más grosso, es decir, este libro, yo, tú, etc., desde lo más grosso hasta la idea más sutil, hasta la prana, hasta todo lo más sutil, los gunas, incluso, que veremos un poco más adelante, las 3 energías primarias que forman, según la tradición védica, todo este escenario que vemos. Todo eso que es prakriti, a todo eso lo podemos observar. Podemos tener este proceso de absorción llamado samapati. Es decir, aplica samadhi a todo, al final es lo que nos está diciendo. Vamos a poder tener ese proceso de samadhi en todo lo que te rodea. Veremos que va a haber unas tendencias y veremos que va a haber unas elecciones. Eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? En realidad no va a ser todo. En el capítulo 2 vemos a qué me refiero con eso. Estas 4 variedades de absorción son las únicas clases de concentración, samadhi, que son objetivas y tienen la semilla de un objeto. Entonces volvemos a lo de antes, ¿no? Esos 4 procesos de samadhi y esto que hemos hablado ahora se hacen en relación a algo. Meditas en este objeto, en esta persona, en esta situación, en el yo, en un mantra, ¿no? Todo eso se hace a través de un objeto. ¿Sí? A medida que se adquiere la destreza de mantener un flujo sin interferencias en nirvichara, se desarrolla una pureza y luminosidad del instrumento interno de la mente. Dice, el conocimiento espiritual que se gana en ese estado se relaciona con la sabiduría esencial y está repleto de verdad. Este conocimiento difiere del que está asociado a un testimonio o deducción, dado que se refiere a las características específicas del objeto más que a las palabras u otros conceptos. Es decir, nos está diciendo que cuando estamos en meditación profunda y conseguimos entonces deshacernos de todo ese envoltorio, ese conocimiento que tú adquieres está más allá de la deducción o el testimonio. Está más allá de que tú digas, bueno, como tal, aquello pasa, ¿no? Como sé que el agua moja, pues si llueve se mojará, ¿no? Es muy evidente, pero eso es un proceso de deducción muy sencillo. O el testimonio, que alguien te lo explique. Cuando tú estás en ese estado de absorción, lo que experimentas, la realidad, la verdad que experimentas, está más allá en el sentido de que no te cabe ningún tipo de duda de eso que estás viendo, de eso que estás experimentando. A la que la memoria cesa y puedes ver algo como es, entonces eso que estás viendo está más allá, como lo plantea, más que a las palabras u otros conceptos. Eso está más allá de lo que la palabra intenta describir. Eso es más real. Más real, que se entienda esto que quiero decir con que tienes una percepción muy clara, inequívoca, de aquello que estás observando. ¿Sí? Este tipo de conocimiento que rebosa de verdad, el 1.50, crea impresiones latentes en el campo mental, las cuales tienden a reducir la formación de otras formas de impresiones latentes habituales menos útiles. Te está diciendo que este proceso de meditación, sin embargo, sigue creando fluctuaciones mentales. Recuerda, estás haciendo meditación sobre un objeto, sin embargo, sigues teniendo objeto. Y sin embargo, esto pues es también conocimiento, que era uno de los britis.
Y esto puede decir, bueno, pero si yo no quería entonces esto. Sí, pero nos está diciendo que este tipo de vritti es bastante más positivo o nutritivo o retroalimenta a tu proceso espiritual, tu proceso de autoconocimiento, mucho más que otro tipo de experiencias más burdas del estilo, voy a hacer un ejemplo fácil, caer en adicciones, caer en lo que no me gusta o en lo que sí que me gusta. ¿Sí? Entonces, cuando incluso, fíjate, estas impresiones latentes llenas de conocimiento de la verdad se retiran, junto con las otras impresiones, se accede a la concentración sin objeto. Entonces te está diciendo, dijimos que había dos posibles samadhis. Aquel que tiene un objeto, y entonces ocurre todo ese proceso de 4 etapas, o uno que no tiene objeto. Entonces, a través de meditar poco a poco con un objeto, y vamos teniendo estas impresiones que decimos son más positivas o más útiles, generan menos karma si quieres también, poco a poco, este proceso, quizás mejor dicho, esta experiencia te va a llevar a ese otro estadio, que es en el que no tienes objeto, en el que estás absorto, meditando sin objeto. Y eso, como para no haber objeto, yo no tengo que estar, asmita, no puede estar, eso no deja karma, eso no produce otras impresiones latentes. Y ese es al final el objetivo de todo este proceso. Llegar a ver finalmente ese proceso. Porque cuando finalmente, al menos por un instante, al menos una vez, al menos una primera vez, llegas a apreciar ese instante, llegas a tener esa experiencia de lo que es la ausencia del yo, entonces te das cuenta de lo que implica actuar desde el yo. Y entonces todo lo otro cobra mucho más sentido. Mientras vas practicando poco a poco la meditación y vas practicando todo esto, mientras sigue habiendo el yo, que va a seguir ocurriendo, vas a ir beneficiándote, vas a ir viendo la calma, vas a ir viendo que todo eso tiene unas implicaciones positivas. Pero la implicación positiva para ti que tiene el finalmente darte cuenta de lo que es experimentar, en meditación al menos, desde la ausencia del yo, te va a colocar en un lugar en el que vas a decir, ostras, es que ahora sé lo que es la ausencia del yo. Y entonces sé lo que es actuar desde el yo deseo y yo no deseo. Y desde ahí entender que todo eso genera una serie de consecuencias después que a la larga traen algún tipo de consecuencia, ¿no? Eso es el objetivo. Todo este primer capítulo nos explica qué es yoga, nos explica Abhyasa Vairagya y en qué competencias, en qué aptitudes se tiene que desarrollar. Nos ha hablado del atajo de entregarse a Ishvara. Hay una práctica para entregarse a Ishvara, que es el recuerdo de Om, y esta práctica se hace entregándose en rendición y devoción hacia ello. Que hay unos obstáculos que forman parte de la vida y que se expresan de forma muy general ahí, y que ahí seguramente podrás ubicar cada uno de tus obstáculos o tus limitaciones o excusas para querer experimentar todo esto. Que hay unas prácticas que nos sirven para estabilizar la mente y que luego, cuando nos ponemos entonces a meditar, este proceso de samadhi se puede traducir a esto último que hemos hablado, de memoria, idea y palabra, y que poco a poco desde ahí, ¡pum!, podemos dar un salto a donde no hay yo y no hay objeto, lo cual es el objetivo. Seguimos.